Diálogo directo. Doce horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos. Ecuador concretó, como lo escuchábamos al inicio de este informativo, la compra de 6 millones de vacunas anti-COVID-19 de la farmacéutica CanSino. El presidente Guillermo Lasso realizó el anuncio la mañana de este viernes para dar a conocer esta información que ha causado sin duda mucha expectativa entre la población, y para hablar precisamente sobre la característica de esta vacuna CanSino y de otras decisiones de materia sanitaria respecto al plan de vacunación, nos acompaña la epidemióloga, docente y médica Andrea Gómez. ¿Cómo está, doctora Gómez? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. La ministra de Salud dijo en días pasados que llegarán 2 cargamentos de estas vacunas. Se espera que el primero de ellos sea en junio y el julio y el siguiente en agosto. El presidente Lasso ha dicho esta mañana que estas vacunas son de una sola dosis y con ello se lograría la vacunación de 6 millones de personas. ¿Qué características tiene esta vacuna para conocimiento del público, doctora? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la invitación. En el caso de la vacuna CanSino tiene diferencias con las otras vacunas, sobre todo en términos de que es una sola dosis, es más fácil de manejar y también de transportar. Esas son las ventajas que tiene con el resto de vacunas. Por lo tanto, claro, si se empieza a vacunar rápidamente a una gran cantidad de personas lo más pronto posible, lo importante es disminuir la probabilidad de una enfermedad grave. La eficacia de esta vacuna es cerca del 65% y en el caso de la vacuna Johnson Johnson, que tiene similares características, también tiene una eficacia muy similar. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de no presentar ningún síntoma en el caso de que haya un contagio es de este 65% cada persona que se vacune. Esta eficacia en términos de evitar una enfermedad grave ya aumenta sobre el 90%, tanto de Johnson Johnson como de CanSino. Estas son las diferencias que tienen con las otras vacunas. Por ejemplo, en el caso de Pfizer tiene una eficacia de evitar síntomas leves incluso sobre el 94%, en el caso de AstraZeneca sobre el 73%, pero todas estas vacunas tienen cerca del 100% de una probabilidad de evitar la mortalidad. En el caso de Sinovac también muy similar. Esas son las diferencias en términos generales. ¿Por qué estas dosis son de una sola, digamos, son una sola dosis? ¿Por qué las otras necesitan de 2 dosis para completar esta protección? ¿Por qué CanSino logró hacer de una sola dosis, igual que me parece la otra que usted mencionó, y por qué las demás son de 2 dosis? En el caso de CanSino, Johnson Johnson utilizan una tecnología diferente a las otras vacunas. Es una de las tecnologías que más se han utilizado en términos de producción de vacunas. Son fáciles de desarrollar y de multiplicar y de producir rápidamente. Ahora, ¿cuáles? Las otras que tienen 2 dosis, en cambio, tienen una ventaja sobre ellas, que tienen una eficacia más alta, que ayudan a prevenir incluso en el caso de Pfizer, que se está observando con el tiempo y con estudios, se observa que tiene una mayor probabilidad de disminuir la transmisibilidad. Y eso es algo positivo en el caso de estas otras vacunas. Por lo que en este momento, independientemente de la vacuna que haya usado, sea Pfizer, sea Johnson Johnson, sea CanSino, sea Sinovac, en el caso de AstraZeneca, también debemos continuar con el uso de mascarilla porque no evitan al 100% la transmisión del virus. Esa es la diferencia que tienen. Y claro, al tener 2 vacunas también habría que observar con el tiempo si es que se mantiene a más largo plazo esta inmunidad que nos entrega la vacuna. Esas son las diferencias, todavía falta evidencia, obviamente, hay que seguir estudiando, pero en este momento en nuestro país, dada la situación, la mejor vacuna es la que llega a nuestro país. Claro que sí, doctora Gómez. En cuanto a la eficacia de estas vacunas, las de una dosis con las de 2 dosis tienen, usted dice que las de 2 dosis tienen un poco más de eficacia en la reducción de la transmisibilidad, pero en el tiempo, tanto la de una dosis como la de 2 dosis le protegen 3, 6, 9 meses. ¿Cuánto tiempo le protegen a la persona que la recibe? Hasta ahora, con seguridad, de lo que se conoce por estudios, al menos mínimamente 6 meses, hay evidencia, sobre todo en el caso de las vacunas que tienen un mayor tiempo ya de uso en la población, de que podría ser incluso por años. Eso todavía no hay evidencia sólida, hay que esperar y sobre todo no caer como en estas falsas noticias, no hay que esperar, sobre todo que la evidencia sea
fuerte para poder hablar de este tema sobre cuánto tiempo duraría. Se espera que sea obviamente más de un año y ojalá sea así. Todas estas vacunas que están ahora disponibles en el mercado y que poco a poco están llegando a nuestro país, independientemente de quién las produzcan, nos dan protección a todas las cepas que están circulando ahora, incluso frente a esta denominada Delta, doctora Gómez. Sí, hasta el momento, al menos la evidencia más cercana que tenemos, lo que se conoce en términos de estudios más rápidos que se han realizado, se ha encontrado que efectivamente tienen una eficacia sobre todas las variantes que están circulando en nuestro país y habría que observar si es que ojalá no haya una variante que las vacunas no tengan eficacia. Por otro lado, doctora Gómez, con estas 6 millones de dosis más lo que se ha logrado ya vacunar y los compromisos que hay con las otras proveedoras de vacunas, este compromiso que también hay con Sputnik V, ¿usted cree que se pueda conseguir esta meta de vacunar a los 9 millones de personas en los primeros 100 días del gobierno del presidente Guillermo Lasso? Bueno, todavía sigue siendo compleja la situación, sobre todo en términos de la debilidad que tenemos en el sistema de salud, continuamos en transmisión comunitaria, todavía hay casos que están apareciendo, sobre todo en estos días. Eh, es complejo decir si lo van a cumplir o no lo van a cumplir, pero definitivamente los 6 millones da una esperanza de que puedan cumplirlo, ya que es una sola dosis, se avanzaría mucho más rápido, no necesitarían el doble de dosis. Pero claro, hay que esperar, sobre todo en términos de que lleguen las vacunas. Yo creo que eso es lo más importante, que lleguen las vacunas al país y que todo el proceso técnico y ya en campo se puedan aplicar directamente ya las vacunas. Doctora, ¿cómo hacer para que la población, no sé, se informe mejor, tenga más confianza en la aplicación de las vacunas? Porque hemos notado que hay un alto porcentaje de ausentismo a las convocatorias para que las personas vayan y se coloquen la vacuna en diferentes grupos de edad, pero se ha notado que hay aproximadamente un 30% de ausentismo en los lugares que se disponen para la vacunación. ¿Qué hacer para que las personas, los ciudadanos, se interesen en hacerlo, en colocarse la vacuna y sobre todo que esto les genere confianza? Se ha difundido muchas cosas respecto a los síntomas que se generan después de una vacuna y eso en cierta manera ha generado preocupación y temor entre la población. Bueno, en el caso de la vacunación ha mostrado que es segura, que es efectiva, si bien hay casos muy raros, que sería mucho menor al 0% incluso, de poder generar un efecto grave después de una vacunación. Si en el caso de que tengan alguna duda, es muy importante hablar con un médico especialista, con alguien que tenga conocimiento sobre la enfermedad que tengan o la duda que tengan. Es muy importante acudir a fuentes oficiales. Si bien hay personas que están en contra de las vacunas, y esto ha existido desde que se crearon las vacunas, pero las vacunas han mostrado que han ayudado a controlar muchas enfermedades, incluso han desaparecido ya enfermedades como la viruela, y todo gracias a la vacunación y también a otras acciones de salud pública que han ayudado a que se controlen las enfermedades. En el caso de la COVID-19, definitivamente ya hay países como el caso de Israel, el caso de Estados Unidos, en donde los casos han ido en disminución. Países Bajos que ya incluso no muestran casos de adultos mayores. Entonces, definitivamente la vacunación está mostrando seguridad y también nos permite volver a las actividades, a poder salir, a poder ver a nuestros seres queridos. Y como lo comentaba anteriormente, por ahora, hasta que no lleguemos a esa inmunidad colectiva, que es el 72% de las personas vacunadas, mantengamos todos los cuidados, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación de espacios, porque hay que tomar en cuenta que no protegen al 100% de un contagio. Nos protegen cerca de un 100% de una mortalidad o del desarrollo de una enfermedad grave, pero todavía tenemos una probabilidad de contagio o de contagiar a personas que no estén vacunadas. Entonces, es importante mantener estos cuidados. Ya son las 12 horas con 43 minutos. Conversamos con la epidemióloga, la doctora Andrea Gómez. Doctora Gómez, otra inquietud que ha surgido en las últimas horas es esta relacionada al anuncio de la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien dijo que se planea la posible vacunación a menores de edad. El vicepresidente había señalado que es de chicos de entre 16 y 18 años, pero la ministra dijo que ayer dijo que también se podría vacunar a niños desde los 3 años de edad con la vacuna de Sinovac. ¿Estas vacunas tienen las características necesarias para que se puedan usar en niños de 3 años?
Definitivamente se están desarrollando estudios, por ejemplo, el caso de Pfizer ya mostró seguridad y eficacia en niños desde los 12 años en adelante, ya se dio el permiso de uso en Estados Unidos y en el caso de la vacuna de Sinovac han realizado estudios y han hecho y están terminando ya la fase 3 en este caso, en donde muestran seguridad y eficacia sobre los 3 años, incluso sobre los 6 meses. Entonces, definitivamente es necesario y es importante. ¿Y eso por qué? Porque el virus continúa circulando y podría en algún momento, eventualmente, por la misma naturaleza de los virus, desarrollar algún tipo de eh, cambio que pueda tener un efecto negativo en los niños. Entonces hay que evitar que siga circulando para evitar estos cambios que podrían generar nuevas mutaciones que obviamente no queremos y queremos evitar. Entonces la importancia de la vacunación, por una parte, es evitar que siga circulando el virus y por otra parte también eliminar toda la probabilidad que tengan todos los grupos etarios de desarrollar una enfermedad grave. Hay que tomar en cuenta que si bien tienen una probabilidad baja, continúan teniendo una probabilidad. Doctora Gómez, hay temor también en ese sentido de que al ser vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia, la gran mayoría de ellas, ¿qué efectos secundarios puedan tener en los más pequeños? Porque son personitas que están desarrollándose. ¿Qué efectos podría tener una vacuna a esas edades, una vacuna de este tipo contra el COVID? Bueno, hasta el momento mostrarían los mismos efectos secundarios que tienen casi todas las vacunas, como es un poco de malestar, dolor en el brazo, en el lugar en donde se coloca la vacuna, o tal vez un poco de fiebre que suele desaparecer luego de algunos días, que son los síntomas que se han visto en los estudios. Definitivamente tendrían o podrían tener los mismos efectos secundarios. En el caso de Sinovac no se ha visto un efecto secundario tan grave que podría evitar uso, ¿no? Hasta el momento hay que tomar en cuenta que estos estudios son rigurosos y siguen el método científico. Entonces, definitivamente, además que para ser publicados para el uso, son analizados por las autoridades locales, por las autoridades internacionales, quienes dan el permiso o no. Hay que tomar en cuenta que todavía no se han publicado los artículos, que apenas ha sido un comunicado de prensa, hay que esperar para poder analizarlo y llegar a una conclusión final. Pero hay que tomar en cuenta que históricamente las vacunas han funcionado, han ayudado, han sido seguras y nos han ayudado a aumentar la esperanza de vida que tenemos hasta el momento como humanidad. Pero el hecho de que se comience con vacunación a los más pequeñitos puede también garantizar obviamente mayor seguridad en este retorno progresivo a las aulas y se empieza con la vacunación de los niños de 3 años en adelante y obviamente desde los adolescentes desde los 12 a 16 a 18 años. Efectivamente, hay países que, por ejemplo, ya mostraron la vacunación sobre los 12 años, se ha visto cómo los casos han ido disminuyendo en esos grupos y en países que todavía no han llegado a estos grupos etarios se ha observado cómo los casos no han disminuido. A pesar del uso de mascarilla, etcétera, no han disminuido estos casos. Entonces, definitivamente la vacunación en un futuro, ojalá sea para septiembre ya, se disminuirían los casos y podríamos continuar con las actividades, que es lo que todos queremos. Para finalizar, doctora Gómez, hay inquietudes a través de redes sociales de quienes nos siguen y están escuchándonos en estos momentos y nos están observando, en el sentido de que si las personas que ya han tenido COVID-19 y no están en los rangos de edad de las que se están vacunando en este momento, pueden recibir esta vacuna o cuánto tiempo deberían esperar cualquier persona que ya ha tenido el COVID para proceder con la vacuna. Hay teorías que dicen que a los 30 días, otros que dicen a los 3 meses y otros que dicen hasta que se debe esperar 6 meses para poderse vacunar, pero ¿qué deben hacer estas personas que ya han tenido COVID y que están interesadas en vacunarse? Bueno, hasta el momento lo que se sugiere es luego de 15 días de ya haberse recuperado o 30 días desde el posible contagio, en el caso de que no haya tenido síntomas, acudir para la vacunación. ¿Y esto por qué? Porque muchas personas generan anticuerpos naturales que les protege, pero algunas personas durante 3 meses, otras 6 meses, y eso varía por cada persona. En cambio, ya la vacuna me entrega una inmunidad que puede durar a largo plazo y que puede generar esta inmunidad incluso para más tiempo. Entonces, definitivamente todas las personas, independientemente de si pasaron o no pasaron por un contagio, es importante vacunarse para mantener ya esta inmunidad a largo plazo. Es decir, que no todas las personas tienen el mismo tiempo de inmunidad, o sea, lo que le entiendo, no a todas les dura 1 mes, 2 meses, sino va a depender y es necesario que igual se vacunen.
Definitivamente, dependen de muchos factores, depende del mismo cuerpo, de la misma inmunidad que uno puede generar, depende de cuánto tiempo me duren estos anticuerpos y lo que se ha visto en los estudios hasta el momento, que lo más largo, el tiempo más largo han sido 8 meses y el tiempo más corto incluso 30 días, por lo que es importante el vacunarse para evitar un recontagio y probablemente una enfermedad grave, por lo que es importante la vacunación. Muchísimas gracias, doctora, siempre por su aporte muy valioso. La doctora Andrea Gómez, epidemióloga y docente que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. A usted que tenga un lindo día. 12 horas con 49 minutos en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.